Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Tengan todos ustedes muy buena tarde. Para mí es un gran gusto estar nuevamente aquí en la cabina de Libertópolis, en la conducción del programa En Contravía por la tarde. Siempre para muchos de ustedes aprovechando el tránsito, aprovechando bien el tiempo para aclarar nuestras ideas. Aquí ustedes lo que van a escuchar de parte nuestra son las ideas de la libertad. Aquí definitivamente usted no va a escuchar socialismo, al contrario, va a escuchar toda nuestra enérgica oposición a cualquier idea socialista, porque creemos que usted es el único responsable de su vida, es el dueño de su vida, es el dueño del producto de su trabajo, puede decidir como mejor le convenga a usted y a su familia qué hacer con ese producto del trabajo, y creemos que creo que es tremendamente arrogante de parte de cualquier funcionario público decidir por usted qué es lo más conveniente para hacer con sus utilidades y sus ganancias. Al final de cuentas, esa parte de libertad que como ciudadanos cedemos a los gobiernos debe ser principalmente para hacer aquellas cosas que en realidad no es que no las podamos hacer nosotros, pero es bueno, digamos, de alguna forma anticipada, que podemos tener algunos casos que no se pueden prever, por ejemplo el caso de la seguridad y la justicia, pues tener ese apoyo de una institución creada precisamente por un acuerdo de nosotros los ciudadanos. Pero aún en esas funciones de justicia y seguridad hay muchísimo campo para la acción de la iniciativa privada, para ponerle competencia a las funciones de gobierno, porque es precisamente cuando se tiene ese monopolio de la coerción que se cometen tantísimos abusos. Y yo siempre, cuando examinaba exámenes privados en la universidad, en la Facultad de Derecho, le preguntaba yo a los alumnos, mire, ¿y cuál es la función básica de la Constitución? Y muchos decían, bueno, que organizar el Estado y definir cuáles son las instituciones públicas, y realmente no, porque nuestra Constitución tiene dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica, o digamos donde se estructura más el poder público, pero a final de cuentas la Constitución, la función básica de una Constitución es ponerle límites al poder, y eso no es por un capricho o una arbitrariedad, sino en realidad eso es por lecciones aprendidas de muchísimos años, de muchísimos pueblos, no solo de Guatemala, sino son lecciones que han costado vidas, que han costado sufrimiento, que han costado, pues obviamente que no podamos salir los pueblos de la pobreza, tal es el caso de Guatemala, precisamente por todos esos abusos de poder que se da de parte de los gobernantes, y normalmente siempre con algún tema, alguna justificación muy loable, como puede ser el interés del más pobre, o el abandonado, o el desvalido, y eso no quiere decir que los capitalistas o los libertarios o los liberales somos inhumanos, descorazonados, ni mucho menos, al contrario, donde realmente se ejerce la caridad, que es muy importante, pero la caridad, la verdadera caridad, que es la que se ejerce voluntariamente de forma privada. Se ha demostrado, por ejemplo, las personas entre más riqueza van acumulando, empieza a darse este sentido natural de poder ayudar a los demás en muchos de los casos. Algunos probablemente no lo hagan directamente como una ayuda, pero también en sus emprendimientos lo hacen, y también, por ejemplo, el dinero que acumulan, si lo tienen en un banco, lo más seguro es que esto tiene una función social importante, que el banco va a prestar ese dinero, así es que no es que tampoco lo tiene debajo del colchón. Y inclusive recuerdo en la universidad que alguien me dijo, mira, pero si lo meten debajo del colchón no le van a hacer ningún bien a los demás. Y yo le dije, mentira, también le hace un bien, porque si meten el dinero debajo del colchón le dan valor al dinero, le dan más valor al dinero de los demás, porque están quitando oferta de papel de la calle, están restringiendo ese exceso de emisión monetaria, así es que le están dando valor a su dinero. Así que de cualquier forma, la generación de capital de forma privada, que es la única forma como en verdad se realiza, siempre es increíble, para mí tiene un efecto milagroso, y es lo que necesitamos tanto en el país. Quiero, antes de entrar en el tema del día de hoy tenemos un invitado especial, antes de presentarlo y entrar al tema de hoy,
porque me lo han preguntado en varias oportunidades. Quiero volver a hacer la aclaración, ya la hice a través de mi cuenta oficial de Twitter, que es abogado LPA. Hice una aclaración hace algunos días, desde que empezó a salir en los medios la noticia con el tema de las indemnizaciones a exdiputados de la legislatura anterior o anteriores. En el caso muy particular, yo no he solicitado absolutamente ninguna indemnización. En el caso de Luis Pedro Álvarez, tampoco la he recibido. Y en el caso que la recibiere, que espero que no sea así, ya lo he dicho, lo dije en el Twitter y lo vuelvo a confirmar, la donaré en su totalidad al pabellón de niños con cáncer del Hospital Roosevelt de Guatemala. Creo que el tema de la indemnización es absolutamente improcedente. Creo que un funcionario público, para empezar, es un gran honor realmente servir a su patria y poder, si uno llega, obviamente, por los caminos lícitos y de convencer voluntariamente a sus electores, que como fue mi caso, y yo estaré eternamente agradecido por los votantes aquí en el distrito que yo representé, que es el Distrito Central, el distrito del municipio de Guatemala, y esa confianza que depositan en uno es un tremendo honor, una tremenda responsabilidad, un tremendo orgullo, y uno lo debe desempeñar pues en la mejor de las formas. Y uno sabe desde el día que uno inicia que eso va a terminar si uno pues no es reelecto, que es una enorme posibilidad. En el caso mío, yo siempre dije, no me interesaba participar más de 2 periodos, pero igualmente, aunque así fuera, al terminar pues el periodo al que uno fue electo, pues se terminó ese gran honor de poder servir a su país y poder tratar de hacer un cambio. En el caso mío, pues defendiendo siempre las ideas de la libertad en el Congreso de la República. Y bueno, ahí no hay indemnización. La indemnización se justifica, por lo menos filosóficamente se hizo en las leyes laborales del país para apoyar a aquel trabajador que de alguna forma se le cesaba en su trabajo sin una causa justificada, y de esa forma pues bueno, el trabajador se quedaba sin trabajo y se entiende que pues tiene una situación económica limitada, difícil, con obligaciones, con responsabilidades, y ese monto de indemnización que digamos es un poquito más, pero básicamente es un salario completo más unas partes proporcionales al año, y eso se va sumando con el tiempo, pues con los años de trabajo. Eso podía servir de un pequeño ahorro, de un pequeño colchón para pues poder hacer la transición en lo que se busca otro trabajo o se hace algún tipo de emprendimiento. Ese no es el caso de los funcionarios públicos electos popularmente a un plazo determinado. Lastimosamente, los mismos exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad empezaron con esa mala costumbre. En la segunda Corte de Constitucionalidad empezaron con esa mala costumbre de autorrecetarse, no solo costumbre, yo diría un nefasto precedente. Empezaron a autorrecetarse pues indemnizaciones realmente millonarias. Luego los magistrados de Corte Suprema de Justicia, los exministros, los expresidentes, exprocuradores de derechos humanos y así, muchos funcionarios inclusive ya lo incluyen en sus negociaciones colectivas, en sus pactos colectivos, ya lo incluyen también como una nueva prebenda, y de esa forma pues ahora el Congreso de la República no es la excepción. Así que esa es mi posición, es muy clara, hay que ser objetivo. Muchos ex colegas, diputados míos, yo sé que ya están tramitando esta solicitud. Eso me imagino que irá a terminar en tribunales laborales, en la Corte de Constitucionalidad, pero siendo objetivo, analizando los antecedentes del país y nuestra legislación en materia laboral, es muy probable, se lo decía ya a Marta Yolanda Díaz Durán y a Jorge Jacobs en Todo Pulmón allá a mediodía, que me llamaron a preguntarme sobre el tema. Yo les decía muy claramente que hay una posibilidad, hay una probabilidad de que vaya a ser autorizada lastimosamente y lamentablemente, que pueda en algún momento pues ser eso confirmado por los tribunales de trabajo. Pero bueno, quería hacer esas aclaraciones. Les recuerdo siempre que aquí a cabina se pueden comunicar directamente con nosotros, como siempre, a la cuenta, al teléfono WhatsApp, que es el 4585-4280, a los teléfonos en cabina 2308-6888 y 2308-6889. Pueden sintonizarnos a través de Facebook Live. Aquí nos están viendo directamente en vivo en cabina, también a través de Twitter, en Periscope, en YouTube, nos pueden ver live, así que en libertopolis.com, nuestra página, nuestra casa, ahí sí que es nuestro medio
virtual para poder comunicarnos con ustedes, en la Liberapp también. Así que hay muchísimas formas, no hay excusas para que no nos puedan ver. El costo pues de hoy por hoy del internet es relativamente bajo, el de la radio pues también básicamente es su tiempo, y yo creo que es importantísimo que nos podamos aclarar las ideas y que le hagamos la lucha precisamente a todas esas ideas colectivistas, socialistas, llenas de una arrogancia y de superioridad moral, pero vamos a ir todo, siempre nosotros haciéndole la batalla, la batalla a las ideas, a todas estas concepciones equivocadas y que obviamente pues siempre repercuten en la libertad de las personas. Esta noche, porque ya es noche prácticamente, y yo les quiero hablar un poquito en lo que se habla de todo el somatón de mesa que hizo Bukele, el aprendiz de dictador ahí en El Salvador, y todos sus errores, y lo que se habla también muchas veces de lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos, y lo que hace AMLO en México, y en todos los países, el coronavirus en China, en fin. Todos no dejan de ser importantes, por supuesto, esos temas, pero se pierde a veces lo que está pasando en nuestro país y se cuela así debajo de las discusiones o de noticias muy pequeñas, la agenda legislativa del Congreso de la República de Guatemala, muchas veces con algunas iniciativas de ley peligrosas, tremendamente costosas en términos de libertad y en términos económicos, y qué mejor oportunidad que yo esta noche he invitado al licenciado Julio Roberto García Merlos, que me acompaña, ya está por aquí en cabina, ustedes los pueden estar viendo ahí en Facebook Live y en nuestros demás canales virtuales, para que me acompañara, porque él leía un artículo de prensa que él escribió que me pareció muy importante. Él se tomó el tiempo, pese a que él se desempeña en actividades privadas, es abogado litigante, es penalista, y aparte de eso, pues ha destinado tiempo, alejado de esas actividades particulares y de su familia, para hacer un análisis de la iniciativa de ley, que para mí es nefasta, 4.818 o 4818, que está ya precisamente agendada, está en la agenda aprobada el día de hoy en el Congreso de la República para que se discuta en tercer debate, es decir, ya en el último debate de la aprobación, ya solo estaría pendiente de una aprobación por artículo, y tengo entendido que el Congreso de la República se declaró en sesión permanente. ¿Qué es lo que significa eso? Que van a seguir en las siguientes sesiones, digamos después del día de hoy, van a seguir tratando la misma agenda hasta que la agenda se agote. Quiere decir que van a llegar eventualmente a esta ley, y es muy probable que se apruebe y que se convierta en una realidad, si no es que pues de alguna forma pues nosotros manifestamos nuestra oposición, pero para manifestar nuestra oposición tenemos que primero hacerlo de una forma informada, objetiva, con argumentos, y para eso es que yo invité aquí al licenciado García Merlos, para que nos cuente un poquito de su artículo, su análisis, por qué le interesa en esta iniciativa de ley, y en el siguiente segmento vamos a entrar ya en detalle para ir tal vez ya punto por punto viendo el análisis que él y nosotros podamos hacer. Así que, licenciado García Merlos, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Luis Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Libertópolis, discutiendo y generando ideas y defendiendo los derechos individuales que no podemos descansar en su defensa. Pues, Julio, por qué esta ley? ¿Por qué esta ley y no otra? ¿Cuál fue qué fue lo que te motivó a ti a analizar esta ley y decir, no, pues, porque la ley suena muy bonita, se llama Ley de Interés Preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social? Y cuando uno lee ese nombre, uno dice, pues bueno, realmente en Guatemala hay un déficit habitacional muy grande, hay una capacidad de pago muy baja, hay pobreza por todos lados, digamos un 60% de la población, los números exactos sería mentira que lo sepamos, pero entre el 60 y el 65 o 70% de la población vive en condiciones realmente deplorables, con muy poca capacidad de pago, que quisiéramos todos que puedan tener una casa digna, un techo digno, una construcción sólida, un piso sólido, limpio, higiénico, donde puedan pues cuidarse de las inclemencias del clima y en fin. O sea, ¿por qué no vamos a oponer a una ley como esta? Bueno, me llamó la atención la ley cuando vi una noticia que ya estaba en tercera lectura su aprobación, y que era una ley para aprobar un interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda. Siempre que hay un interés preferencial, debemos preguntarnos de dónde va a salir
esa preferencia, porque el interés es como otro precio, es el precio de poder contar con el dinero en el presente, o sea, es el precio del crédito. Cuando vemos que hay un precio preferencial para alguien, quiere decir que estamos ante un juego de suma cero, alguien está pagando esa diferencia. O sea, es un privilegio. Es un privilegio porque los precios, así como las tasas de interés, se fijan libremente en el mercado. Si alguien va a manipular el precio natural que se fija en el mercado, va a causar una distorsión y hay que investigar quién quiere causar esa distorsión y quién va a pagar el precio de esa distorsión. Entonces, leí la ley y claramente dice que es un tal vez solo subsidio. eso, yo creo que eso es muy importante lo que nos dice el licenciado García Melos en este momento, y es leí la ley, la iniciativa ley. Eso es muy importante porque a veces pues tendemos a emitir opiniones desinformadas o emocionales sobre algunos temas y no tomamos el tiempo, porque al final de cuentas estas iniciativas de ley se encuentran con relativa facilidad en la página del Congreso de la República, que por cierto la dirección es www.congreso.gov.gt. Ahí buscan ustedes iniciativa de ley, ponen ahí 4.818 o 4818 y les va a salir la iniciativa de ley. Entonces es relativamente fácil encontrarlas, pero bueno, hay que buscarla, hay que imprimirla y hay que leerla. Para mí no fue tan fácil buscarla, la busqué en la página del Congreso, me pidió que creara un usuario y que me iban a enviar por correo electrónico mi contraseña para poder acceder a la iniciativa de ley. Estoy esperando el correo de la página de internet del Congreso, nunca me llegó, no es una página amigable, y en las redes preguntando sobre la ley, finalmente alguien me hizo el favor de enviármela, y yo también la compartí en las redes, porque de leer lo que dice en la página del Congreso, no está la iniciativa, pero sí comentarios, y parte de ciertas premisas falsas, y también tergiversa lo que dice realmente la ley. Y creo que nos engaña a los ciudadanos la forma en la que quieren vender, porque hay muchos vendedores de esta ley que dicen que la ley es una cosa cuando realmente no lo es. Uno de los, tal vez de los argumentos con los cuales se pretende impulsar esta ley es un argumento eminentemente socialista y paternalista, que parte de la premisa que el Estado puede decidir mejor que los ciudadanos, y parte de la premisa que todos los ciudadanos deberían tener una vivienda y ser dueños de una propiedad. Este concepto, este paternalismo que el Estado pretende decirle a los ciudadanos que, por ejemplo, en este caso deben comprar una vivienda en lugar de alquilar, por ejemplo, ya... Y la pregunta es interés preferencial, porque le ponen bonito nombre, ¿verdad? Pero básicamente hay un subsidio. Es un subsidio. La ley lo define así, no hay discusión. Sin embargo, muchos defensores de esta ley en las redes, por ejemplo, el señor Eddie Tabush, que yo no lo conozco, pero comentó mi artículo en las redes, en Twitter. Él decía que esto realmente iba a ser un descuento de los impuestos, queriendo, digamos, disfrazar realmente lo que la ley establece en su artículo 3, en definiciones, dice: para los efectos de esta ley se entiende por tasa de interés subsidiada. O sea, la misma ley lo define, es un subsidio. Y dice, es la tasa de interés anual que absorbe el Estado de Guatemala a través del mecanismo de acreditación tributaria que la entidad autorizada haga a su favor. O sea, no hay discusión. Ojo, pero el beneficio fiscal no es para el que adquiere el crédito, sino es para la institución financiera. En este caso será un banco, el que puede acreditar, digamos, ese subsidio, lo reduce de sus impuestos. Es correcto, pero no es un beneficio para el banco, sino es la forma en la que el Estado le paga al banco la mitad de esa tasa de interés. O sea, en lugar del banco sacar un cheque a favor en lugar del Estado sacar un cheque a favor del banco, lo descuenta de sus impuestos. Lo descuenta de sus impuestos. Y si el banco o la entidad financiera no tiene impuestos que acreditar, entonces establece la ley que el Estado le emitirá certificados tributarios, o sea, vales tributarios. No le va a dar dinero, pero le va a dar no lo acredite hoy, acredítelo mañana. Es correcto. ¿Y por qué no a mí?
¿O por qué no a vos? Esa es la pregunta. ¿Por qué va a obligar? Prácticamente con esta ley lo que se está haciendo es que con nuestros impuestos se está pagando el precio de un servicio financiero. Esto es lo peligroso porque el día de mañana podríamos sacar una ley que diga, por decir, que el Estado considera que una manzana diaria para cada persona es importante para mantener la salud y la nutrición, y vamos a subsidiar el que todos los guatemaltecos tengan una manzana diaria en su dieta, y vamos a comprar manzanas. Si yo soy un vendedor de manzanas, obviamente esta ley me beneficiaría, y sí se va a pagar, obviamente a través de un subsidio del Estado, y que el resto de contribuyentes lo pagaríamos. No hay diferencia conceptual en este caso, ya que es un servicio más el que se estaría subsidiando, y el gran beneficiario de estos subsidios obviamente son todas estas entidades bancarias y que prestan servicios financieros. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del tema al regresar del corte, pero antes quiero agradecer a algunas personas que se han comunicado directamente con nosotros a través del Facebook Live y darles ese reconocimiento por el tiempo y aclarándose las ideas juntamente con nosotros. Doña Lorena Klassen dice, qué casualidad esa ley, ahora que están construyendo tantos edificios de apartamentos, ¿a quién de verdad van a beneficiar? Y son temas que estamos ya contestando aquí con el licenciado Julio Roberto García Melos, que me acompaña esta tarde. Y tiene toda la razón, Lorena. La pregunta aquí es, ¿a quién van a beneficiar? Y estamos viendo que van a beneficiar, pues obviamente al grupo de personas que les cae el loteriazo de ser beneficiados, y a las instituciones financieras que les van a dar vales para que les bajen sus impuestos. También dice Leti Contreras, saludos desde Panorama, California. Muchas gracias, Leti, por acompañarnos. Realmente la belleza, la tecnología que pueden estar, pues hoy sí le llegamos a todo el mundo, y también a través de la 102.1 FM aquí para el área metropolitana. También nos dice Jaide Morales, saludo Luis Pedro desde Fort Stockton, Texas. Qué alegre, también ahí nos ven desde Texas, California, Texas, realmente muy emocionante que podamos llegar a todas estas personas. Nos dicen, vamos a ver, y así vamos a ir leyendo a las demás personas y a las demás redes sociales. Así es que vamos a ir a este primer corte comercial en su programa Contravía por la tarde, en la conducción Luis Pedro Álvarez. Regresamos en breve, no se vaya. Y esta noche me acompaña el licenciado Julio Roberto García Merlos. Estamos analizando la iniciativa de ley 4818, que esta no es una iniciativa de ley cualquiera, esto está en el Congreso de la República discutiéndose hoy. Precisamente se ha declarado en sesión permanente el Congreso, quiere decir que eventualmente van a llegar a este punto, está en el punto número 7, pero entiendo que ya estaban ahorita ya en el punto número 6, así es que está muy cerquita ya de precisamente llegar a este punto, y esto es algo que le va a interesar a usted, que nos escucha, para aclararse las ideas, porque ¿saben qué? Esto va a requerir dinero de su bolsa, porque al final de cuentas todo lo que es subsidio, todo lo que significa un pago del Estado, un pago del gobierno, el gobierno no genera un centavo, realmente todo el dinero que proviene del gobierno viene de su bolsa. Y si no, pues se crea un privilegio, porque lo que estamos viendo aquí cuando se dice un interés preferencial es que va a haber un subsidio en la tasa de interés, entiendo que es de la mitad de la tasa de interés del mercado, es decir, si la tasa de interés del mercado hoy por hoy para para vivienda inmobiliaria será del 20%, pues el 10% lo va a subsidiar el gobierno, y la forma como lo va a pagar es que a la institución financiera, es decir, básicamente al banco, que financia o que da este crédito, lo va a dejar descontar ese porcentaje de la tasa de interés de los impuestos que le tocaban pagar, y si no tiene, aún así, si no tiene impuestos que pagar, le va a dar vales para que los haga, que los use posteriormente, cuando tenga alguna obligación tributaria, pues que los use, entonces sí no tiene que pagar nada. Pero la pregunta aquí es varias cosas. Por ejemplo, yo veo ahí un subsidio que me parece, aunque sabemos y entendemos la necesidad que hay de vivienda en Guatemala, y que hay gente que realmente la necesita, y todos la necesitamos, porque al final de cuentas todos somos iguales ante la ley, y eso dice la Constitución Política de la República, pero estos proyectos al final de cuentas no alcanzan para todos.
no alcanza para la mayoría, no alcanza ni siquiera para una pequeña minoría. Esto va a ser para un grupito de personas beneficiadas, como suelen ser todos los programas estatales, y yo lo conozco muy bien. Estuve 8 años en el Congreso de la República, y antes de eso, pues ya tengo 45 años de edad, sé cómo funcionan los programas estatales, que nunca van a ser suficientes para toda la población, sino los países socialistas ya habían salido adelante, y ningún país socialista realmente ha salido adelante. Al contrario, tenemos el caso en América Latina de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile antes, digamos, de sus medidas liberales, en fin, México, Centroamérica, Guatemala. Todos estos programas sociales en realidad se politizan. Es decir, aunque dice que van a beneficiar a la más necesitada, mentira. Aquí lo más seguro es que van a beneficiar a los amigos del gobierno o a los amigos de quien administra esta cartera, que será un grupo muy reducido. Obviamente va a tener costos operativos porque hay que crear una burocracia para administrar este proyecto. Y encima de todo, pues entonces ya es un privilegio. Al ser beneficiado con el proyecto o con el crédito barato, es un privilegio al tener una tasa de interés preferencial que todos los demás no tenemos. Y a cuenta de que no, porque pues ellos asumen que todos los demás tenemos dinero, pero esa no es la realidad. Y es un privilegio también, en este caso, para las instituciones financieras, en los bancos, me imagino yo, que serían beneficiados con estos proyectos, porque básicamente les darían vales para que acrediten el pago de sus impuestos que deberían llegar, obviamente, a todos y que nos deberían cobrar a todos por igual. Porque alguien, ahora, pues pueden ser instituciones financieras, pero la pregunta es, ¿por qué tú o yo vamos a tener un beneficio que los demás no tienen? Y eso me parece injusto. ¿Qué más ves en esa ley, Julio? Yo quisiera criticar tal vez el axioma que está detrás de estas propuestas. Y ese axioma, como decía al inicio, es que hay un legislador, una persona que se cree más inteligente que todo el resto de ciudadanos y que considera que todos los ciudadanos deberían de ser dueños de su casa. Esta política la impulsó mucho el presidente Clinton en Estados Unidos con propaganda de que casa para todos. Y hay una serie de axiomas que son falsos y que es: la tierra nunca baja de precio, la tierra es segura, todos deberían de ser dueños de su casa. Y bajo estas premisas se empieza a fomentar, populistas, ¿verdad? Y se empieza a fomentar que es una necesidad que los individuos seamos dueños de una casa. Eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Alquilar una casa puede ser perfectamente válido y razonable para una persona en determinado momento de su vida. Por ejemplo, una pareja que se casa y es joven en los primeros años, pues no pueden acceder a comprar una casa y pueden alquilar una vivienda pequeña, un apartamento pequeño, y conforme van desarrollando... Yo viví muchos años en un apartamento pequeño y alquilaba precisamente porque no podía comprar una casa en una colonia aquí en Zona Ayudas donde yo vivía. Precisamente y alquilaba, y eso no tenía nada de malo, porque eso iba acorde a mi realidad económica. Yo podía pagar un arrendamiento, pero no podía comprar una casa. Ni aunque me hubieran subsidiado, aunque no me hubieran cobrado interés, igual no lo hubiera podido pagar. Sí, el problema es cuando el Estado empieza a fomentar y a decirte: Luis Pedro, tú debes ser dueño de un apartamento. Y otra falsedad, otra falacia es: alquilar es tirar el dinero. Entonces te dicen: es mejor que te metas a un préstamo a 20, 25 años y compres, es mejor lo tuyo, que compres y no alquiles. Entonces te van a fomentar y llevar a comprar una propiedad que probablemente no tienes la capacidad para pagar, salvo, como es esta ley, que sea la mitad de los intereses subsidiados. Entonces es importante analizar estos axiomas detrás y su veracidad o falsedad. Sí, son falaces, porque al final de cuentas, como tú decís, crea una distorsión en la economía, porque algunos dirán, pero es que es injusto que solo el que tiene dinero puede acceder a la casa, pero en realidad, la realidad de las cosas es que probablemente esas personas son las que pueden pagar, y eso no lo hemos analizado, y qué bueno que tú lo traes a colación, porque no solo es el tema del subsidio de la mitad de la tasa de interés, no solo es el tema que van a ser solo un grupo pequeño de privilegiados, no solo es el tema que van a hacer las instituciones financieras, que se les va a dar otro privilegio, porque ya tienen bastantes, que se les va a dar otro privilegio de no pagar impuestos y se les acredita esa tasa de interés. Ojo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta gente no paga? Porque la cartera, la experiencia del Bambi en Guatemala, de Fopavi, Fowavi, y yo la conocí, de Fonapaz, yo la conocí muy de cerca en el Congreso de la República en acciones de fiscalización, es que
50, 60% de la cartera, simplemente no pagaba. Porque los créditos se dan con criterios políticos, no con criterios económicos. El que pierde ahí es el comprador que no tiene la capacidad de pagar, porque el crédito está garantizado con hipoteca o con cédulas hipotecarias, dice la propia ley. Y aparte, muchas de estas viviendas que son de $50,000 para abajo tienen el respaldo de la FHA. Entonces, la entidad financiera no pierde, ¿verdad? Quien va a perder esto somos los contribuyentes que pagamos esa tasa preferencial con nuestros impuestos y la persona que se metió a un préstamo entusiasmado, con la ilusión y que no puede pagar, muy probablemente. Y pierde obviamente las cuotas que ya pagó. Voy a aprovechar también a saludar a las personas que se están comunicando y que nos están viendo a través de Facebook Live. Los invito a que compartan también estos programas, porque a final de cuentas estamos hablando de su dinero, estamos hablando de su libertad, de su vida, de su patrimonio. Son cosas que se están discutiendo hoy por hoy en el Congreso de la República, y que en toda esta discusión del somatón de mesa que dio el aprendiz de dictador de Bukele, que se le quema incienso y en fin, mil cosas, y que eso también, solo paréntesis, nos hace recordar que es importante que tengamos gobiernos de leyes y no de reyes. Y cuidado con esas idolatrías, porque todos estos ídolos se caen eventualmente, y es mejor apostarle a la institucionalidad. Somos seres humanos, y eso no para nada quiere decir. Yo le deseo mucho éxito al gobierno de Bukele por el bien de El Salvador y por el bien de Guatemala. Es nuestro segundo socio comercial. Por supuesto que me interesa que tenga éxito, y aplaudí, por ejemplo, la liberación del tránsito. Ojalá se dé realmente, en fin, muchas cosas, pero fue equivocado. Ahora, solo voy a agradecer aquí en pantalla. Tengo a Luis Osorio, que nos manda saludos. Luis Pedro, es un enorme gusto tenerte en la conducción. También por aquí me dice Ana María Valenzuela: definitivamente, Luis Pedro, no procede la indemnización para los funcionarios electos popularmente, y que ese periodo fueron electos para un plazo determinado es ilegal e inmoral. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Ana María. También vamos a ver quién más nos saluda. Tengo aquí, porque dejé algunos nombres sin saludar. Tengo a don Héctor Vidal, Isidro Castellanos: beneficio a las constructoras, pero no es a todas las constructoras, será solo algún pequeño grupo de otros privilegiados. Qué bueno que nos ayuda usted, don Héctor, porque ahí seguimos viendo más privilegios solo para un pequeño grupo. Nos dice doña Ingrid Judith Castillo: muy buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid, ya buena noche. Nos dice Silvia Patricia: hablemos sobre indemnizaciones de sinvergüenzas de diputados. También nos dice doña Leti Contreras: qué fotazas se tomaron. Muchas gracias, Leti, ya nos hizo ahí la tarde. Ay, gracias, Leti. Y tenemos, perdón que se me fue aquí la contraseña. Vamos a ver. Tengo también a Jorge Jacobs, que se ha unido a la transmisión. Qué bueno. Roberto Herrera también se ha unido. Nos dice Silvia Patricia: saludo, Luis Pedro, estoy viendo Libertópolis porque es usted el conductor, muy objetivo y correcto. Muchas gracias, Silvia Patricia. Tratamos de hacer nuestro mejor trabajo. Ahí sí que con los pelos de la burra en la mano leemos el número de iniciativa de ley que estamos tratando hoy, que es la 4818, el proyecto de decreto que dispone a aprobar ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social. Creo que son temas, es un tema que se está discutiendo hoy en el Congreso de la República y se puede convertir en ley para mañana. Lorena Clase nos dice: ya compartí. Muchas gracias, Lorena. Los invitamos a todos los que nos están viendo que compartan también el programa de Facebook, y nos pueden ver en diferido. Estos programas ustedes los pueden después compartir en sus historias, en sus perfiles, y los pueden ver más adelante, o si no tuvieron la oportunidad de verlos, de escucharlos por completo, pues lo pueden hacer. Pero dejo en el uso de la palabra a mi invitado especial del día de hoy, al licenciado Julio Roberto García Merlos, que escribió un artículo muy interesante precisamente sobre este análisis de la iniciativa. Gracias, Luis Pedro. Pues sí, como comentaba uno de nuestros oyentes, es importante también hablar de cómo nacen estas iniciativas y cómo se explican. Y no, todo el mundo con el que he discutido esta ley se pregunta quién es el gran beneficiario de esto. Y sí, como han escrito algunos oyentes en Facebook, vemos que las entidades financieras y probablemente algún sector de la construcción, porque no podemos generalizar, seguro que no podemos especular, pero pareciera que son los grandes beneficiados, y esto se le llama típicamente mercantilismo. Cuando un
empresario busca beneficiarse o privilegiarse. Pseudoempresario, ¿verdad? Un pseudoempresario, porque no es un emprendedor y no le gusta competir, busca un privilegio o que le compren su producto. Pongo de ejemplo un caso muy interesante que es el caso de los airbags en los carros. Los creadores de este dispositivo tenían una patente. O sea, tenían el monopolio en la fabricación de los airbags. Entonces, van a los congresos de distintos países y presentan la idea que el airbag es milagroso, que salva vidas y que debería, por ley, tener que instalarse en todos los vehículos. Y esto fue aceptado por muchas legislaciones y se obligó a comprar ese producto. Esto realmente es un gran beneficio para el que vende dispositivos de airbags, pero esto es lo mismo para el que vende casas, como para el que vende airbags, como para el que vende manzanas. Si a mí el Estado me da el gran beneficio de que hace obligatorio que compre mi producto, me está ayudando. Esto se llama buscar rentas o rent seeking. Esto es lo que buscan estos mercantilistas a través de la promoción de leyes que en el Congreso tratan de pasar una ley que les va a beneficiar directamente. Yo invitaría a los ciudadanos a que leamos las leyes para que se den cuenta los grandes beneficios que en esta ley hay a todos, menos a la persona que va destinada a la vivienda. Acá se establecen una serie de artículos que en donde hace más fácil para el banco recuperar el cobro de esos créditos. Puede descontar directamente del patrono el pago de los intereses. Si se termina la relación laboral, se acuerda que el patrono de la indemnización debe guardar hasta 6 cuotas. Todo esto... De hecho es inconstitucional, porque las indemnizaciones son inembargables. Interesante, porque fíjense que al respecto dice que el descuento, buen punto Luis Pedro, que el descuento del crédito que hace el banco del salario del patrono es preferencial, salvo para temas de familia, ahí sí mantienen la preferencia para asuntos de pensión alimenticia, pero después de pensión alimenticia viene como preferente, o sea, hay muchos privilegios procesales también para la institución financiera, y de hecho aquí pues obviamente nos oponemos al tema de privilegios de todo tipo, porque creo que creemos en la igualdad ante la ley. Pero vamos a tener que ir al segundo corte. Solo quiero leer a algunas de las personas que se han comunicado con nosotros. David Hernández, interesantes temas que muchas veces no entendemos a profundidad. Gracias por aclarar las dudas. Muchas gracias, David, a usted por escucharnos y sintonizarnos. Nos dice Carlos Montenegro, una burbuja que al tiempo explotará. Al regreso vamos a comentar un poquito eso, de los temas de oferta y demanda y cómo estas intervenciones arbitrarias pueden distorsionar la realidad económica. Dice Tiny Chete, lastimosamente la vivienda subsidiada no llega a las personas que realmente la necesitan. Emerson Hernández, buenas noches, qué temazo. Gracias, Emerson. Tenemos que ir al segundo y último corte de la noche. Está usted escuchando Contravía por la Noche, en la conducción Luis Pedro Álvarez y mi invitado especial, el licenciado Julio Roberto García Merlos. Ya regresamos. Muy buena noche, está escuchando Contravía por la Noche, en la conducción Luis Pedro Álvarez. Yo estoy aquí todos los martes de 6 a 7, los invito a que escuchen nuestros programas. Aquí hablamos de las ideas de la libertad, nos oponemos frontalmente, me opongo frontalmente al socialismo, a que haya algún burócrata iluminado que quiera dirigir su vida, que quiera apropiarse arbitrariamente y legítimamente de su patrimonio, de su libertad. Yo creo que usted es capaz, absolutamente capaz de producir, de salir de la pobreza, de poder intercambiar lo que usted desee, poder consumir lo que usted quiera, porque usted tiene suficiente inteligencia para poder hacerlo y para poder igualmente hacerlo para su familia. Me parece una arrogancia terrible de algunos de los socialistas de creer que pueden gobernar nuestras vidas mejor que nosotros mismos, y muchas veces no pueden pero ni gobernarse ellos mismos. Es increíble, ellos mismos. La premisa del socialista es que el individuo no puede por sí solo salir adelante, que no puede autogobernarse, que necesita realmente de un iluminado en el gobierno que lo ayude con programas sociales, que lo ayude, etcétera. Y al final del día eso es completamente contradictorio, porque entonces si uno como individuo no puede autogobernarse, mucho menos puede gobernar a los demás.
Esa es la gran contradicción, pero resulta que eso funciona única y exclusivamente cuando son ellos, los propios socialistas o esta gente que busca rentas, los que van a gobernar, porque ellos sí saben a quiénes van a tener que ayudar, qué criterios son los que hay que ayudar, cuánto de la tasa se tiene que subsidiar, qué instituciones financieras van a ser las beneficiarias de eso. Todo esto es una arbitrariedad absoluta, burocrática, seguramente ineficiente, que resulta. Yo lo dije en un tuit hace algunos días cuando esto empezaba a circular, que estoy seguro, no me cabe la menor duda que este tipo de programas fracasarán y que tienen un enorme costo para el que pagamos impuestos, no solo en el tema del subsidio de la tasa de interés, sino después en toda esa cartera morosa, porque estábamos aquí en el corte, me estaba explicando el licenciado García Melos, que la cartera morosa hay una hipoteca y hay una garantía de segundo piso de parte del FHA, que es el Fondo de Garantías Hipotecarias, que también es un programa estatal, y que al final de cuentas se podría quedar en algún momento con la cartera morosa, pero la institución financiera privada queda libre, queda bien pagada, queda beneficiada, y nosotros como tributarios pues subsidiando la tasa de interés y eventualmente también la cartera morosa. Sí, estas ideas se venden muy bien por los vendedores de este tipo de leyes cuando le preguntan a las personas, ¿quieren vivienda gratuita? Obviamente todo el mundo va a contestar que sí, a todo el mundo le quiere vivienda gratuita, pero cuando le preguntan a la gente, yo hice una encuesta en Twitter, si estaría dispuesto a que con sus impuestos se pagara la vivienda de otras personas, el 90% de las personas contestó que no, porque obviamente nadie queremos pagarle los gastos de otra persona, y hoy es vivienda, el día de mañana van a venir con que tal vez los vendedores de carros van a decir, mire, tener vehículo es una necesidad y todo el mundo debería de tener su propio vehículo, entonces vamos a sacar una ley de interés preferencial para comprar vehículo porque ya tienen casa, ahora hay que tener vehículo. Todas estas interferencias en el mercado lo que hacen es que distorsionan el mercado y colocan estos recursos en lugares donde son menos eficientes. Eso lo que crea es menos desarrollo, más pobreza, y no resuelve el problema de la vivienda, no resuelve el problema de la pobreza. Ahora la solución de mercado iría más, porque al final de cuentas la única forma de abaratar la vivienda es que haya más oferta. No hay otra forma de abaratar la vivienda, y la forma real de abaratar el crédito es que haya más capital en el mercado. Y eso pues es atrayendo, obviamente, cuando la plaza, es decir, cuando Guatemala se resulta interesante para los inversionistas traer su plata, porque puede ser más lucrativa o más rentable que en otros lugares, pues va a venir dinero, y esa es la única forma real de bajar las tasas de interés. Lo demás es artificial, y resulta en una serie, lo que estamos viendo es que es una cascada de privilegios, solo para pequeños grupitos, sobre todo los demás, y eso es inconstitucional, y toda la legislación está plagada de estos programas, y suenan muy bonito, pero solo resulta para un grupito muy pequeño, de los que van a administrar este tipo de proyectos, es decir, el funcionario público, y al enemigo que tenemos es al que probablemente ya se está saboreando ser administrador del proyecto. No me extrañaría que hagan mordidas de por medio, a quién se le va a dar crédito, porque puede haber un incentivo perverso para el que quiere un crédito, y ya sabemos cómo funciona el gobierno. Quiere que le dé su crédito, me da tanto. Así funciona. Ese es un incentivo perverso que se da. Quiere, por ejemplo, que su institución financiera participe en el proyecto, sí, pero me tiene que dar tanto. Son incentivos perversos para la corrupción también, este tipo de proyectos, porque no son transparentes. Quiero leer algunos comentarios, te han dirigido a ti uno. Dice Marcela Porta, o sea que si estoy entendiendo bien, Julio, ahora la gente va a tener comida y una deuda en el banco, nada más. Pues después vamos a darle la oportunidad a Julio para que comente la comunicación de Marcela. Dice don Emerson Hernández, los subsidios solo falsean la realidad. No entiendo por qué la gente no entiende esto. Al final, alguien va a pagar el valor real, o en estos casos el valor sobrevalorado de dichos proyectos socialistas. Así es, Emerson, es correcto. No hay almuerzo gratis, y ahí sí que ese alguien seremos todos los demás. Dice AR Millennium, lástima que las cuotas mensuales que imponen los bancos por medio de las inmobiliarias son demasiado altas, sobrepasa el sueldo mínimo y son pocos los que tienen acceso a una vivienda digna. Concuerdo parcialmente con usted, AR Millennium, creo que sí son pocos los que realmente tienen acceso a crédito bancario, en esa parte concuerdo, pero la realidad de las cosas es que la única forma que más personas tengan acceso a crédito bancario es que puedan tener mejores ingresos. Y la forma de tener mejor capacidad de pago, porque si no mejoramos la capacidad de pago de las personas,
La realidad es que no son sujetos de crédito y lo que vamos a provocar es que después no paguen ese crédito, pierdan a lo mejor las cuotas que sí dieron y se cree otro hoyo como fue el Bambi. Estas no son ideas nuevas. Esto ya en Guatemala han habido. En Guatemala y en todas partes del mundo. Tú mencionabas la burbuja en los Estados Unidos, estos dos programas muy famosos que ocasionaron unas pérdidas gigantescas para el gobierno federal. Y no era para el gobierno federal, era para los tributarios norteamericanos que tuvieron que pagar obviamente todas esas deudas. Y hay gente que se llenó las bolsas de dinero de cuando estos operaron, obviamente a costas de una quiebra anticipada. Después dice Gabriela Rubio, compartido, muchas gracias Gabriela, le agradezco por compartir el programa. Dice don Héctor Vidal Isidro Castellanos, y los que ya tienen un crédito pueden pasarse al programa. Otra pregunta ahí para Julio, vamos a ver más tardecito. Dice la burbuja en España también, sí, estos programas se han dado en todos lados. Realmente este tipo de programas de subsidio a la vivienda se han dado en todos lados y precisamente por ser intervenciones ilegítimas en la economía de parte del gobierno, como no son económicamente sostenibles, resulta que después son fracasos, pero a lo largo, en lo que todas esas deudas maduran, y esa cartera madura, pues hay gente que se enriquece, hay foco de corrupción, pero después todas las pérdidas en Fonapaz eran cajas y cajas y cajas de archivos que nadie realmente fiscalizó, yo traté de hacer una fiscalización de Fonapaz, no encontraba uno la información, estaba perdida y se vuelve un absoluto desastre. Julio, nos queda poco tiempo, yo quisiera que tal vez en un par de minutos pudieras resumir tu opinión nuevamente de esta iniciativa de ley que está en tercer debate ya en el Congreso de la República, que es la iniciativa 4818, léala usted, búsquenla en la internet, si no nos la pida a nosotros, a nuestras redes sociales. Le recuerdo WhatsApp 4585-4280, cabina 2308-6888, 6889, mi Twitter es abogado LPA, así que ahí son fuentes donde usted puede encontrar también esta iniciativa de ley. Voy a pedir que la suban a la página de Libertópolis. Julio, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis Pedro. Lo que quiero dejar claro, el mensaje que todo el mundo debe entender es que esta ley está obligando al resto de contribuyentes a pagar el préstamo hipotecario para la compra de vivienda. Esos intereses los vamos a pagar todos los contribuyentes con nuestros impuestos. No se dejen engañar, porque hay muchos vendedores de esta ley. Yo los leí en la página del Congreso, en distintas publicaciones en las redes, que querían engañarnos diciendo que esta tasa de interés preferencial de una forma las entidades bancarias la iban a absorber, que era para ayudar a adquirir una vivienda y que el banco la iba a absorber y que la iba a acreditar con impuestos. Esa es la forma en la que se quiere vender, ¿verdad? Nos quieren engañar diciéndonos, no, mire, es que se va a acreditar de los impuestos, queriendo engañarnos como que fuéramos tontos de que el dinero no va a salir del Estado. Pero eso es falso. Y algo que no hemos dicho es que esto va a impactar la recaudación, porque SAT cuando vea que le están llegando menos ingresos y menos impuestos que pagan las entidades financieras, va a decir, bueno, ¿y por qué bajó mi recaudación? Es que no me están pagando porque eso se lo están quedando ellos como parte del pago de estos préstamos. Entonces, estos impactos económicos nos van a afectar a todos. Es decir, la institución financiera privada va a tener sus utilidades, va a tener asegurado un crédito fiscal, a través del subsidio, o sea, es un subsidio de todos nosotros a estas entidades financieras privadas. Pues sí, porque estos servicios financieros que vamos a estar pagando todos van a repercutir en menores impuestos que van a ingresar y que de alguna forma van a tener que buscarse. Entonces, ¿cómo se van a financiar este déficit fiscal? Con deuda, con emisión monetaria, ¿seguro? Con préstamos, con bonos, que todos y nuestros hijos y nietos van a estar pagando. Después cuando el FHA se queda con todas esas cuentas incobrables y con todas esas casas allá a la mitad, ¿qué hacen? Tienen que liquidarlo, pero hay una pérdida. Hay una pérdida y como decía Marcela Porta, una de nuestros oyentes, realmente las personas cuando adquieren estos préstamos a 20, 25 años, no es que adquieren una casa inmediato, lo que adquieren es una obligación. Entonces lo que tienen, como ella decía, es una obligación de pagar estos préstamos y comida, pero no van a ser dueños sino hasta que terminen de pagar. En mi despacho
ha sido innumerables veces en las que llega una persona y me dice, por ejemplo, una pareja que se casan jóvenes y adquieren un préstamo a 25 años y luego se divorcian y me dicen, mire, fíjese que somos dueños de la casa y cómo nos la dividimos. Veamos cómo está lo de la casa. No son dueños de su casa. Lo que han hecho es que han pagado 2 años, 3 años de intereses y ni siquiera capital, porque las primeras cuotas, la mayor parte es puro interés. Entonces, yo lamentablemente les digo, miren, ¿y qué se van a dividir? Si no, la deuda. La deuda. Ahí ya no quieren dividirse nada. Entonces, existe esa mala percepción de que las personas son dueñas desde que la casa se pasa a su nombre, pero realmente es el banco el dueño de la casa hasta que se termina de pagar ese préstamo. Seguro, y aquí el tema que hay que aclararlo muchísimo porque después se acusa de que ustedes solo defienden al rico que tiene capacidad adquisitiva porque nosotros los pobres no podemos pagar ese crédito. Mentira. Lo que estamos diciendo es que este tipo de programas usted los multiplica por muchos, porque al final de cuentas en el gobierno hay programa de casas, hay programa de subsidio a la educación, subsidio a la agricultura, subsidio a la salud, y cuando tú sumas todos esos subsidios, lo que haces es generar una gran burocracia pagada con impuestos de la población, focos de corrupción por todos lados. Seguramente hay gente que va a hacer dinero, pero les aseguro que no va a ser el que sacó el crédito de la casa. Lo más probable es que sea el corrupto que administra el proyecto, que seguro va a recibir o por lo menos ofrecimientos de mordidas por todos lados. Como pasó en el Bambi, ahí estaban los exdirectores del Bambi, todos perseguidos penalmente, unos se fueron a la cárcel, igual FOWABI, igual FOPABI. Todos estos proyectos de subsidios habitacionales de parte del Estado son populismos, es puro populismo. Subsidiar la agricultura, la habitación, la educación, son intervenciones en funciones que son netamente de mercado. Sí, hay una realidad muy dramática en Guatemala, hay muchísima pobreza, pero la respuesta es la capitalización a través de la inversión, y eso se da cuando Guatemala sea una plaza atractiva, donde pueda ser más lucrativo que otras plazas. ¿Y eso cómo se logra? Porque todos dicen, bueno, pero no tenemos la infraestructura que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o otros. Sí, pero podemos tener, por ejemplo, buenos impuestos, pocos, baratos, que hagan atractiva la inversión. Tenemos mano de obra, todavía tenemos una mano de obra barata, eso es otro incentivo también, porque hay gente que dice, no, pero eso de los impuestos no incide en el tema de la inversión, eso está en el 8º lugar del Doing Business del Banco Mundial, de la lista para hacer inversiones. Mentira, pregúntenle a los habitantes de California, pregúntenle a los habitantes de Illinois, pregúntenle a los habitantes de los estados donde tienen muchos impuestos en los Estados Unidos, han migrado. Estaba yo viendo una estadística interesantísima de un youtuber que sigo en las redes, y él decía interesantemente cuántos millones de californianos, pues gente que vivía en California, han migrado principalmente a Texas, precisamente porque el impuesto personal sobre la renta en California cada vez es más alto y todas las regulaciones también, y en Texas no hay un impuesto digamos, personal sobre la renta, igual es el caso de la Florida, y entonces son estados que han logrado mucha atracción de capitales precisamente por una política de impuestos bajos. Esa es una gran opción que tenemos en Guatemala. Tenemos más de 20 impuestos. Hong Kong tiene 3 impuestos. Podríamos ser el Hong Kong de América. Ahí está el camino hacia la generación de riqueza, pero bueno, no se quiere entender. Quiere que toda la solución sea el gobierno y el Estado. La mitad del día se pasan criticando políticos y funcionarios corruptos que tienen todo el derecho y razón en criticarlos, pero la otra mitad del día se dedican a estar pidiendo también programas estatales lleno precisamente administrado de todos esos políticos que obviamente se critican. Julio, yo te quiero agradecer tu participación esta noche aquí con nosotros y cómo te contactan las personas si quisieran más información sobre tus análisis y sobre tus artículos en tus redes sociales. Muchas gracias, Luis Pedro. Yo soy activo en Twitter, @JGarcíaMerlos, y me gusta interactuar, discutir, siempre con respeto. Ninguno somos dueños de la verdad absoluta, pero los ciudadanos debemos involucrarnos y entender las leyes. Muchos diputados con los que he discutido esta iniciativa ni siquiera la han leído y me hablan falacias que alguien les contó. Eso llora sangre porque van a votar, su trabajo es leer, entender las leyes y no las conocen. Participemos. Todos los ciudadanos, es nuestro futuro, son nuestros impuestos y debemos entender qué está sucediendo ahí en el Congreso con los diputados que nosotros elegimos.
Muchísimas gracias a ti, Julio, por habernos acompañado esta noche. Igualmente a toda la audiencia que dispuso de su tiempo para aclararse las ideas. Aquí nosotros defendemos la vida, la libertad y la propiedad. Son los principios fundamentales. Y ahí hay un tema que yo no quería terminar el programa sin decirlo y me llama la atención, que he visto últimamente, ahora que mencionaste tú que sos muy activo en Twitter. Igualmente, que por ejemplo los que amamos la libertad, nos podemos poner amantes de la libertad, libertarios, liberales clásicos, capitalistas, lo decimos con mucho orgullo, porque funciona. Pero yo me pregunto, todas estas gentes que hablan de redistribución de riqueza, si se dicen ellos que son socialistas, si ponen en sus cuentas de Twitter, soy socialista y lo defiendo. No. Realmente busque usted cuántas personas de estas que hablan de los programas de redistribución de riqueza se definen como socialistas, y yo creo que no he visto ninguna cuenta. Algo interesante que se los dejo ahí de tarea. Así que muchísimas gracias, pasen ustedes muy buena noche y los espero el otro martes en Contravía con Luis Pedro Álvarez. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.